Shabbat Shalom, felicidades a mi querido amigo Rami y a toda la familia. Corría el principio de la semana. Era lunes, quizás martes, ya no me acuerdo bien. Lo que sí sé a ciencia cierta es que era una mañana típica, y cuando les digo una mañana típica, me refiero a que era típicamente ajetreada y tumultuosa. Yo salía de dar una clase y me preparaba para entrar a una reunión y luego a otra reunión, no sé si te suena conocido, Silvina. Y entre tanto y tanto, mi agenda anunciaba con letra poco clara, algo improvisada, que también tenía que participar de una videoconferencia con no sé muy bien con quién ni para qué. Y entonces, inesperadamente, sucedió algo. Sonó el teléfono. Una de mis hijas, anunciaba la voz del otro lado de la línea, no se sentía bien. Así que debíamos retirarla de la escuela. No, ni al mediodía, ni después de comer, sino ahora, sentenciaba aquella voz sin dejar lugar a peticiones ni aplazamientos, ahora mismo. Entonces, ¿saben lo que hice? Algo que no suelo hacer. En lugar de llamar a mi esposa y de negociar quién suspendería sus actividades matinales para buscar a nuestra hija, decidí despejar mi agenda de aquella jornada y ocuparme yo mismo de la situación. Hice algunos llamados, la gente, como saben, como esperan, muy comprensida, acordó diferir las reuniones algunas horas o incluso algunos días. Así que yo bajé las escaleras, después de todo, entre mi oficina y la secretaría de la escuela media en tan solo unos pasos, y me encontré con mi hija ya esperándome junto a la entrada del colegio. Algunos años de paternidad, permítanme decirles, no tantos pero lo suficientes, me permitieron entender que algunos malestares menores se curan tan solo con un poco de ternura y con algo dulce. Así que salimos de la escuela y fuimos a tomar un helado. Y en la heladería mi hija me relató lo que había sucedido en ese primer tramo de la mañana. ¿Quién se peleó con quién? ¿Qué chicos se ausentaron? ¿Quiénes por viaje? ¿Quiénes por enfermedad? ¿Cuál fue el juego más popular incluso del primer recreo? Y muchas otras cosas más que no vienen a cuento. Y de pronto noté que detenía su relato y que en su cara se dibujaba un gesto de entusiasmo, aunque con cierto aire, vamos a decir, ceremonial, solemne. ¿Saben cómo hacen las buenas maestras cuando van a introducir un nuevo tema ante sus alumnos? Y dejando el helado a un lado y aclarando su garganta para lo que yo creía que iba a ser un gran anuncio y no me equivoqué, dijo lo siguiente. ¿Sabes algo, papi? Hoy fue un día especial en la escuela. Hoy fue el día de la ESI. Cuando escuché esa sigla noté que una corriente de tensión recorría mi cuerpo de pies a cabeza, como si todos mis órganos se constriñeran, se convulsionaran. ¿ESI? Le pregunté, como para corroborar que había oído correctamente lo que decía, mientras en mis pensamientos yo iba descomponiendo la abreviatura, Educación Sexual Integral. Sí, papi, ESI, contestó ella con naturalidad, casi les diría hasta con displicencia, como delatando la brecha generacional que hay entre nosotros. ESI, lo que te gusta y lo que no, me dijo articulando en el lenguaje de una niña de 7 años los fundamentos de esta disciplina. Lo que otros pueden hacer con tu cuerpo y lo que no, continuó. Y mientras ella seguía hablando, yo pensé que esa sensación que se manifestaba en mi cuerpo no era producto ni de obstinación ni de desacuerdo con lo que estaba escuchando, sino tan solo producto del pasmo, de la sorpresa ante lo nuevo, ante lo desconocido, ante la novedad. Pensé que incluso hasta aquellos que nos declaramos abiertamente liberales en ciertas cuestiones, incluso en cuestiones que tienen que ver con perspectiva de género, albergamos dentro nuestro ciertas tendencias conservadoras, preconceptos que normalizamos, que consideramos incontestables
y que cuando alguien viene a cuestionar, entonces agárrense, porque esto opera en nosotros un cataclismo ideológico y emocional. Es como si uno escuchara una voz asustadiza y acartonada por dentro que dice: vienen por nosotros, vienen por nuestros valores, vienen por nuestro viejo paraíso perdido. Y mientras mi hija continuaba explicándome de qué se trataba todo esto, yo seguía pensando y rumiando. Y entendí, lejos de cualquier romanticismo, que el pasado no entraña ningún paraíso. Entendí que yo formo parte de una generación en la que estos temas no estaban ni siquiera en la agenda, ni de las familias, ni de las instituciones educativas. Quise recitarle las palabras que había leído el día anterior en una novela del escritor israelí Amos Oz, y que a pesar de las distancias geográficas y temporales que me separan del autor, describen de algún modo, los tiempos de mi niñez y de mi juventud respecto de estas cuestiones. Tiempos en los que, como dice el escritor, un hombre empapado de lágrimas provocaba recelo e incluso cierta aversión. Lo mismo que generaba una mujer, continúa Amos Oz, que aparecía en público con pelos en la barbilla. Quería decirle a mi hija muchas cosas. Quería decirle que en mi época, si no jugabas al fútbol, tu hombría se consideraba por lo menos algo defectuosa. Quería decirle que el título de virilidad te lo conferían tus amigos con grandes aspavientos y escándalos cuando finalmente lograbas no dar un beso, sino robarlo. El consentimiento era una cuestión meramente anecdótica. Quise contarle muchas cosas a mi hija. Quise contarle de mi abuela, su propia bisabuela, una mujer con una impronta maravillosamente intelectual. Era una mujer políglota, conocía idiomas antiguos y modernos a la perfección, una mujer culta, una mujer de mundo y de libros. Quise contarle que aunque ella amó profundamente a sus hijos y a sus nietos, tuvo que dejar algunos, al menos algunos de sus sueños truncos, porque ¿qué se le va a hacer? Una mujer así dictan los mandatos de la buena moral, no nos engañemos. Incluso hasta el día de hoy una mujer debe ocuparse de los chicos y de las tareas domésticas, y el hombre no se ocupa, sino que idealmente ayuda en los quehaceres del hogar, ¿no es cierto? Quise contarle todo eso a mi hija, pero no lo hice. Terminamos el helado y volvimos a casa. Y aprovechando que ella ya se sentía bien y que dibujaba sola y tranquila en una mesa contigua a mi escritorio, decidí hacer otra cosa que no suelo hacer a menudo. Empecé entonces, aunque era lunes o martes, como les conté, a preparar la prédica del viernes con tiempo, con antelación. Comencé entonces a leer Parshat Naso, la porción de lectura de este Shabbat que leyó Rami ayer, que vamos a volver a leer mañana y que es la más extensa de todas las secciones de la Torá. Y llegué de pronto a un pasaje que decreta la expulsión de los infectados con tzarat de los asentamientos y ciudades del pueblo de Israel. La tzarat es el nombre que se le da en el texto bíblico a una suerte de afección de la dermis que se consideraba en aquella época tan contagiosa que quienes lo padecían debían ser expulsados de los lugares poblados. El Metzorá, así llama la Torá a quienes padecen esta condición, es el epítome, la síntesis del paria y del marginado. Imagínense, condenado al ostracismo, al exilio, su vida discurre fuera de los ámbitos de la sociabilidad. Su existencia transcurre afuera, extramuros, detrás del paredón que todos nosotros conocemos bien y que separa el dominio de la gente de bien, la gente como uno, y los otros. Busqué algunos comentarios acerca de la parashá y de esta sección en particular, referencias bibliográficas, siquiera una coordenada para empezar a enhebrar alguna idea. Vinieron a mí reminiscencias de relatos famosos sobre leprosos en el libro de Melahim, el libro de Reyes, historias, nombres que desfilaban ante mi mente.
Tomé algunos apuntes y como había tiempo y faltaban unos días, decidí esperar a que las ideas se asentaran, maceraran con el correr del tiempo. Entre tanto y tanto, mi hija, noté, seguía entretenida, sola. En un rato yo tenía que ir a preparar el almuerzo, pero todavía quedaban algunos minutos. Así que, ¿qué hice? Fui a la biblioteca y tomé un libro. Retrotopía. Así rezaba el título en la tapa. Una palabra extraña, difícil. Agradezcan que me salió bien, la estuve practicando todo el día. Retrotopía. Lo había comprado hace algunos meses, pero como todavía tenía una pila de libros sin leer en la mesita de noche y la sigo teniendo, aún no lo había comenzado. Hojeé algunos de sus capítulos, un poco del prólogo y otro poco al azar, y entendí, o creí haber entendido la tesis fundamental del libro. Un libro del sociólogo Zygmunt Bauman, un ensayo póstumo de Zygmunt Bauman, quien sostiene que ni el COVID, ni el dengue, ni la bronquitis que leí esta semana en el diario se avecina y ya empieza a arreciar, y ni siquiera la bíblica tzarat, aquella lepra primordial, son las verdaderas pandemias de nuestro tiempo. Lo que dice Bauman es que la más extendida de las plagas que nos aquejan es lo que él llama retrotopía. ¿Y qué es la retrotopía? Es esa tendencia a pensar que las utopías ya no están emplazadas, ubicadas en el horizonte de un futuro posible, sino en las entrañas del pasado. De un pasado, claro, artificial, imaginado, de un paraíso perdido que nos empeñamos por recuperar. Los sueños, las quimeras de transformación del mundo se han desplazado, dice el sociólogo, en los ámbitos de la temporalidad. Ya no están en el mañana, ya no están en el porvenir al que aspiramos, sino en el ayer al que procuramos volver. En ese ayer fabricado que creemos, como me pasó a mí en la heladería con mi hija, que alguien nos viene de pronto a arrebatar. Y yo sé que no es fácil soñar. Yo sé que no es fácil proyectarse en el futuro, sobre todo en esta situación que vive nuestro país hace ya tiempo. Yo sé que estamos todos algo cansados como para pensar en el porvenir y en las utopías. Y sé que en los últimos tiempos nuestra vida se debatió entre calamidades naturales por un lado y crisis económicas y devastadoras que las distintas dirigencias de turno, sean de la afiliación política que sean, se muestran y se mostraron incapaces de resolver. Y yo entiendo a quienes, cansados de oír lo que creen que son promesas vanas y augurios, como los augurios que escuchamos siempre y que comienzan a emerger ahora en medio de la carrera por la presidencia, yo entiendo a quienes prefieren la retrotopía, el volver atrás a un pasado imaginario, un paraíso perdido, a las utopías que tienen que ver con los sueños y con el futuro. Pero les quiero decir algo. Esas retrotopías, ese volver atrás, hoy pregonadas por ciertos personajes incipientemente célebres que aparecen en las pantallas de nuestra televisión, vienen por lo general de la mano de la intolerancia, de la alienación, de la preocupación por intereses espurios y exclusivamente individuales. Y los parias y los Metzoraim, los relegados de nuestra época, aquellos condenados a vivir extramuros por cualquier motivo que sea, económico, social, de género, ellas dicen quiénes son los cultores de las retrotopías, ellos que se las arreglen solos. Los paraísos perdidos a los que algunos pretenden volver son para otros abismos oscuros y lóbregos, susceptibles de recrear las injusticias de un pasado al que no queremos retornar, al que no podemos retornar. Por eso hoy, aunque las utopías y los sueños nos resulten lejanos y difíciles de practicar, en lugar de retrotopías, en lugar de volver atrás, en lugar de desazón y de nostalgia, yo nos propongo que recordemos las palabras del salmista, Ki aharit leish shalom, porque sí, es posible soñar con un futuro.
hay ciertamente un futuro para las personas de paz, para las personas de bien. Y ya que Fito, si me lo permiten, se puso de moda gracias a las series y a la filmografía, ¿por qué no recordar también, junto con el salmista, sus palabras? ¿Por qué no cantar hoy que no todo está perdido? Shabbat Shalom. Nos ponemos de pie, por favor.